Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Me enteré que en el departamento del Atlántico, Colombia, hay 1.597 entidades religiosas. Llamemos entidades religiosas a todo aquello que profesan un credo, una fe, ¿no? Se dedican pues a la labor religiosa. Porque también hay otros que se llaman grupos religiosos que tal vez no profesan una fe, un credo, una religión, pero que se dedican a ciertas labores como obras de caridad, de acción social, y entonces lo clasifican como grupos religiosos. Las entidades religiosas nada más son 1.597. Y eso puede parecer algo positivo o negativo, depende de donde se le mire, ¿no? Positivo porque uno dice, bueno, se está anunciando el Evangelio, se está predicando una fe, se está anunciando a Cristo. En el caso de los que nos confesamos cristianos, se está anunciando a Cristo. Pero también puede ser negativo, por lo que hoy dice el Señor, hay que evitar los escándalos. Y pienso que el mayor escándalo que como creyentes en Cristo hemos dado es precisamente esa división. Porque si algo quiere el Señor es la unidad. De hecho, va a decir el apóstol San Juan que Él murió para congregar en un solo rebaño a todos los hijos de Dios dispersos. Pero bueno, esta es una problemática, llamémosla social, es un fenómeno religioso que hace parte de nuestra realidad y que justamente en esa mesa que promueve esa libertad religiosa, que promueve esa, digamos, promoción o esa influencia social de las entidades religiosas para acompañarla, justamente se va a tratar de mirar. Y digo esto porque hoy la palabra nos pone a pensar un poco en eso, en ese fenómeno religioso, porque bien lo dijo Jesús en aquel diálogo con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, cuando le dice, el Espíritu sopla donde quiere, es como el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Sopla donde quiere. Y por eso nosotros no podemos negar la acción de Dios en este tipo de experiencias. Independiente de que creamos o no en lo mismo, no podemos negar que Dios actúa. El Concilio Vaticano II ha hablado en relación con esto, en el documento Lumen Gentium, de las semillas del Verbo. ¿Qué son las semillas del Verbo? Entendamos verbo como Jesús, ¿no? La palabra que se encarna. Son esas semillas de Jesús, de la palabra de Jesús en el corazón de todos. Todos de alguna manera tenemos la semilla del Verbo en el corazón. Y al tener esa semilla del Verbo, puede que acertado o equivocadamente entendamos esa voz de Dios en nuestro corazón y entonces la sigamos a partir de una o de otra experiencia. Pero esa semilla del Verbo está presente ahí y de alguna manera Dios se vale de eso para hacer su obra. Y también va a hablar en ese mismo documento, Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, de los hombres de buena voluntad. Es decir, aquellos que estando aquí, en la Iglesia Católica, estando en otra iglesia cristiana, en otra confesión de fe, viven de buena voluntad eso que creen, entonces están construyendo el reino de Dios, se están santificando e incluso están accediendo a la salvación, porque eso que viven lo viven de buena voluntad, no lo hacen por malo, sino que lo hacen de muy buena voluntad, están convencidos de eso y obran bien conforme a eso que creen. Entonces, creo que eso nos llama al Señor a que mientras construimos la tan anhelada unidad ecuménica que estamos buscando,
la tan anhelada unidad religiosa que Dios tanto desea, porque así lo dijo en el Evangelio según San Juan en la oración del capítulo 17, la oración del buen pastor, cuando dice que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Es el mayor deseo de Dios, que todos estemos congregados en un solo rebaño. Mientras eso llega, creo que la mayor actitud nuestra debe ser de respeto, de tolerancia, de aceptación, incluso de oración. Que al menos haya una comunión de oración entre los unos y los otros y los unos por los otros. Y en ese orden de idea, creo que podemos entender tanto la respuesta de Moisés a Josué en la primera lectura, como la respuesta de Jesús a Juan en el Evangelio. Que entre otras cosas, si uno mira la construcción literaria de la Sagrada Escritura, tendríamos que decir que entre un texto y otro hay 1500 años de diferencia. Y sin embargo, los sentimientos humanos brotan de la misma manera. Con celos, con envidias, con reclamos. Porque ¿dónde está la dificultad? Miren lo que dice Juan. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. El problema no es que esté expulsando demonios. El problema no es que lo esté haciendo en nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema? Que no es de los nuestros. Y allí nuestro bendito problema, que descalificamos las otras experiencias, que pensamos que lo único válido es lo que yo creo, que pensamos que lo único válido es lo que yo pienso, que pensamos que lo único válido es lo que yo estoy viviendo. Y eso aplica para todo, para el sector político, para el sector social, para el sector cultural. No hemos comprendido que la diversidad es riqueza y que antes separarnos nos une. De hecho, aunque suene paradójico, en la espiritualidad de la iglesia, que es una espiritualidad de comunión, es decir, todos en un mismo sentir, uno de los principios es la diversidad de carismas. Si nos vamos al plano de la iglesia, qué bueno, y gracias a Dios que así es, que existe Emaús, que existen las pequeñas comunidades, que existe el camino neocatecumenal, que existe Lazos de Amor Mariano, que existe cursillos de cristiandad, que existen tantas experiencias que de pronto para todos no es un camino que nos ayuda, pero sí a algunos, y eso hay que reconocerlo y aceptarlo porque es el soplo del Espíritu del que Jesús habla a Nicodemo. Él sopla donde quiere, y por eso no podemos nosotros negar esas realidades. Moisés le va a decir a Josué que ojalá todo el mundo profetizara. Y aquí está como lo bonito, y es lo que quiere dar a entender el Señor, cuando le dice a Juan, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Si alguien está haciendo el bien, si alguien está anunciando la palabra, si alguien está anunciando a Cristo y lo está haciendo de buena voluntad, entonces está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué impedírselo? Indistintamente que esté en un camino distinto al nuestro, ¿por qué impedírselo? Insisto, tendremos que seguir construyendo caminos de unidad y de comunión, pero mientras eso pasa, al menos reconozcamos la validez de esas experiencias. Y pienso que si partimos de ese principio, construiremos un departamento realmente unido en el que todos trabajemos por su construcción social, una región, un país realmente unido en el que todos realmente contribuyamos a la instauración del reino de Dios, que es lo que todos queremos: justicia, paz, derecho, desarrollo, progreso, felicidad, bienestar. Entonces, queridos hermanos, partamos de ahí. Si de pronto en tu familia tienes esa circunstancia, alguien que no cree o que cree en otra confesión, no nos pongamos a debatir, a discutir, mucho menos a ofendernos y a entrar en conflictos y en enemistades. No, respetemos lo de cada quien.
Oremos los unos por los otros, oremos por ellos, es nuestro deber cristiano. ¿Y cuál sí entonces debe ser nuestra tarea? Primero, la convicción. Jesús dice algo que nos debe llevar a eso. Dice, les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. ¿Qué está diciendo el Señor? Está reconociendo nuestro ministerio, nuestro ejercicio cristiano. Cuando Él dice los que pertenecen a Cristo, ¿a qué se está refiriendo? Pongámosle un nombre a eso. La iglesia, ok, la iglesia de Cristo. Bueno, llamémosla así, la iglesia de Cristo, pero más técnico todavía. Cristianos, muy bien. ¿Quién es el que pertenece a Cristo? El cristiano. Es decir, Jesús nos está diciendo, ustedes son cristianos. Ya Jesús nos está promocionando, nos está validando nuestra experiencia. Entonces eso debe convencernos de lo que somos, cristianos. Miren que en Antioquía, dice la Sagrada Escritura, que fue donde por primera vez se nos llamó cristianos. ¿Pero por qué los llamaron cristianos? Porque decían, esos son de Cristo, mírenlos cómo viven, como aquellos que le pertenecen a Cristo. Entonces el tema pasa por ahí, más que discutir, más que rechazar, más que entrar en conflicto, ¿qué es lo que debemos hacer? Dar testimonio convencido de nuestra fe. Por eso Jesús va a hablar de el escándalo y va a hablar luego de, digamos, la poda espiritual. El hecho de, cuando Jesús dice, si tu mano te hace pecar, córtala, si tu pie te hace pecar, córtalo, si tu ojo te hace pecar, arráncalo. La mano son las acciones, los pies es lo que dirige tu corazón, la voluntad, y el ojo es la manera de ver la vida, de pensar tus mentalidades. ¿Qué está diciendo el Señor? Revisa tu vida. Revisa tu vida, a ver si estás dando testimonio de lo que eres. ¿Y qué es lo que somos? Cristianos. No vamos a convencer con debates, no vamos a convencer con conflictos. Que la Virgen María tuvo no sé cuántos hijos porque la palabra dice que así es. Y tú vas a decir, no, es que esos son los parientes que en ese entonces se le llamaban hijos. Que la cruz es una maldición porque la Biblia dice que es maldición y todo el que muere en una cruz es un maldito. Y tú vas a decir, no es la salvación porque Cristo se ofreció por nuestros pecados ahí, convirtió esa maldición en una gran bendición que se llama salvación. Que el Papa es el anticristo, el Papa es el que mantiene la comunión. No nos entremos en esos conflictos, no tiene sentido. ¿Qué debemos hacer? Dar testimonio, que el testimonio sí va a convencer. Si tú llegas a tu casa feliz de haber celebrado la Eucaristía, si te ven crecer espiritualmente, si te ven que te está sacando el ojo del chisme, la mano que roba, el pie que va donde no tiene que ir, entonces ahí sí dirán, ese es un cristiano. Y los vas a cuestionar y vas a decir, ¿será que voy a esa misa para ver qué es lo que están haciendo allá? ¿Será que voy a la iglesia católica para ver qué es lo que está predicando el Padre? ¿Será que leo el catecismo para ver eso que creen, si realmente me sirve? Y de pronto así sí vas a convertir a muchos, no con la cantaleta, no con el conflicto, no con el rechazo, no con la descalificación. Por ahí dicen que en la viña del Señor todos cabemos, y es así. Así que todos hemos sido llamados a ser discípulos misioneros de Cristo. Anunciemos la palabra, demos testimonio, amemos y respetemos a todos, aun cuando no crean lo mismo que yo creo, y así construiremos una verdadera iglesia de Cristo y anunciaremos su nombre a los hermanos y al mundo entero. Que así sea, para gloria de Dios, nuestra santificación y el bien de toda su santa iglesia. Amén.